Yo soy Lucas, tengo 22 años y estoy en el último año de la universidad estudiando ingeniería. Siempre he sido de esas personas que prefieren estudiar en silencio, así que, cuando surgió la oportunidad de alquilar una casa pequeña cerca del campus, no lo dudé ni un segundo. Esto fue al inicio del semestre pasado, cuando aún me estaba acostumbrando a la idea de vivir solo. La casa era sencilla, pero tenía todo lo que necesitaba: 2 cuartos pequeños, una sala integrada con la cocina y un patio trasero que parecía ideal para relajarme. No tenía muchas cosas, solo un escritorio, un colchón, algunos libros y mi vieja cafetera, que prácticamente era mi compañera de batalla durante las largas noches de estudio. Al principio, todo parecía muy tranquilo, pero con el tiempo empecé a notar cosas extrañas. La primera señal fue la llave de la puerta principal. Siempre la dejaba en el gancho al lado de la entrada, pero una noche, al regresar de un grupo de estudio, no estaba ahí. Pensé que la había olvidado en algún lado, pero después de revisar toda la casa, la encontré debajo del sofá, como si se hubiera caído ahí. Me pareció raro, pero lo dejé pasar. Luego comenzaron a desaparecer otras cosas: un bolígrafo que acababa de usar, un calcetín del tendedero, incluso un vaso de la cocina. Siempre encontraba una manera de justificarlo: seguro está en mi mochila o tal vez lo dejé en la lavandería. Sin embargo, con el tiempo, estas pequeñas coincidencias se volvieron difíciles de ignorar. Tras algunas semanas, empecé a estar más atento. Cada vez que algo desaparecía, intentaba recordar mentalmente dónde lo había dejado antes. No era paranoia, pero había algo que no cuadraba. Una noche, mientras terminaba de revisar un proyecto, escuché un ruido proveniente del fondo de la casa. Era algo leve, como si alguien arrastrara los pies, pero el patio estaba vacío y todas las puertas y ventanas estaban cerradas. Salí a revisar, pero no vi nada fuera de lugar. Traté de ignorarlo, diciéndome que era mi imaginación o quizá el viento moviendo las ramas. Sin embargo, en ese momento, una sensación inquietante comenzó a invadirme, como si no estuviera completamente solo. La semana siguiente sucedió algo que marcó un antes y un después. Estaba organizando unas cajas en el cuarto de visitas cuando noté que la alfombra en la esquina estaba ligeramente desalineada. No era nada significativo, pero me pareció extraño porque casi nunca movía esa alfombra. Al intentar acomodarla, descubrí algo que no debería estar ahí: una manija metálica incrustada en el piso, oculta por el polvo y la misma alfombra. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Era una trampilla. Una puerta en el suelo que jamás había visto antes. Por alguna razón, en vez de sentir curiosidad, sentí un escalofrío. Después de quedarme unos minutos congelado, tratando de procesar lo que había descubierto, decidí abrir la trampilla. Era pesada y emitió un chirrido extraño al levantarla. El olor que salió de ahí era horrible, una mezcla de moho con algo podrido. Saqué mi celular y usé la linterna para iluminar el interior. Era un espacio pequeño, con paredes de concreto y un piso sucio, pero lo que realmente me incomodó fue ver un colchón tirado en una esquina, algunas prendas de ropa esparcidas y envolturas de comida abiertas. Parecía que alguien había estado viviendo ahí, y no hacía mucho tiempo. Cerré la trampilla de inmediato y regresé a la sala, intentando mantener la calma. Llamé a la policía y les expliqué lo que había encontrado. Me dijeron que no tocara nada y que esperara dentro de la casa hasta que llegara una patrulla. La espera fue aterradora. Cada ruido que escuchaba me ponía nervioso. Tomé un cuchillo de la cocina y me senté cerca de la puerta, intentando captar cualquier sonido proveniente del cuarto de visitas. La idea de que alguien pudiera estar escondido en la casa o cerca era aterradora, pero salir corriendo a esa hora tampoco me parecía seguro. Cuando llegó la policía, prácticamente salté a abrir la puerta. Eran 2 oficiales, y les expliqué todo de nuevo, esta vez más tranquilo. Me pidieron que les mostrara la trampilla, y los llevé al cuarto de visitas. Uno de ellos abrió la puerta con cuidado, usando una linterna profesional. El otro bajó lentamente, mientras yo me quedaba en el pasillo, tratando de no mirar demasiado hacia ese agujero oscuro. Después de unos minutos,
El oficial que había bajado regresó con una expresión seria y confirmó que había señales de que alguien había estado viviendo ahí, envolturas de comida, una botella de agua casi vacía e incluso un par de tenis tirados en una esquina. Me preguntaron si había notado algo extraño antes, como ruidos o cosas desapareciendo, y les conté sobre los objetos que habían empezado a faltar. Uno de los oficiales mencionó que probablemente esa persona entraba al sótano cuando yo no estaba en casa o durante la noche, mientras dormía. Eso me puso la piel de gallina. La idea de que alguien estuviera tan cerca, observándome o esperando el momento adecuado para entrar en acción, era escalofriante. Me recomendaron cambiar las cerraduras de la puerta principal lo antes posible y no pasar otra noche allí hasta que todo estuviera bajo control. Esa misma noche empaqué lo esencial y me fui a dormir a casa de un amigo. Sabía que no podía quedarme ahí, no después de todo eso. Al día siguiente, volví con el dueño de la casa y un cerrajero. Mientras cambiaban las cerraduras, aproveché para contarle al propietario lo que había sucedido. Parecía sorprendido, pero no tan alarmado como yo esperaba. Cuando mencioné la trampilla, su incomodidad fue evidente y dijo que no sabía nada al respecto. Eso me pareció extraño, pero estaba más enfocado en asegurarme de que nadie más pudiera entrar. Decidimos abrir la trampilla juntos una vez más, esta vez con más calma, para intentar encontrar pistas sobre quién había estado viviendo ahí. Cuando abrimos la puerta, el olor era aún más fuerte. Bajamos con cuidado, usando linternas. Esta vez observamos todo con más atención. Fue entonces cuando noté algo que no había visto antes, una serie de marcas en la pared, como si alguien hubiera estado contando los días. También encontramos un cuaderno viejo con dibujos y palabras escritas a mano, pero nada que tuviera mucho sentido. El dueño decidió llamar a una empresa de seguridad para investigar más a fondo y cerró la entrada del sótano con un candado. No sé si descubrieron algo más, porque nunca volví. Me mudé ese mismo día a un apartamento en el campus y me prometí a mí mismo no volver a alquilar una casa solo. Nunca he sido muy fanático de los campamentos, pero mis amigos me convencieron de salir de mi zona de confort aquel verano de 2019. Tenía 26 años en ese entonces, vivía en un pequeño apartamento en la ciudad y mi vida giraba en torno al trabajo y Netflix. La idea de pasar un fin de semana desconectado en el bosque sonaba atractiva al principio. Éramos un grupo de 5, yo, Dia, la organizadora nata de las salidas, Gustavo, el bromista de siempre, Marina, que siempre llevaba la cámara colgada al cuello, y Tiago, el tipo que supuestamente sabía todo sobre supervivencia, o al menos eso decía. Elegimos un lugar aislado, en medio de una reserva a unas 3 horas de la ciudad. Cuando llegamos, montamos las tiendas de campaña y encendimos una fogata, riéndonos y contando historias mientras el sol se ocultaba tras los árboles. Todo parecía perfecto, hasta que Marina hizo un descubrimiento que cambiaría por completo el ambiente del viaje. Mientras explorábamos la zona en busca de leña, Marina encontró una tienda vieja y completamente deteriorada, escondida en un claro a unos 300 metros de nuestro campamento. La lona estaba rota, sucia de barro y musgo, como si nadie la hubiera tocado en años. Pero lo más extraño era lo que había dentro. Una mochila abierta con ropa mojada y oscura tirada de cualquier manera, como si alguien se hubiera ido apresuradamente. Un zapato, solo uno, con la suela casi deshecha. Y un cuaderno, del que parecían haber arrancado muchas páginas. Tiago, claro, trató de hacerse el valiente, diciendo que seguramente era de algún pescador que había abandonado el lugar. Regresamos a nuestro campamento intentando fingir que no había pasado nada, pero el ambiente ya no era el mismo. Esa tienda no salía de mi cabeza mientras volvíamos. No tenía sentido que alguien dejara todo en ese estado, la ropa tirada, el zapato solitario, el cuaderno incompleto. Parecía que algo había interrumpido a quienquiera que estuviera allí, pero no sabíamos qué. Nadie habló mucho después de eso. Dia trató de iniciar una conversación sobre la fogata y Gustavo incluso hizo un chiste sin gracia, pero el silencio regresó rápidamente. Era como si todos estuviéramos fingiendo que ese hallazgo no nos había afectado. Intentamos actuar con normalidad,
pero se sentía el peso de lo que habíamos visto. Cuando cayó la noche, nos reunimos alrededor de la fogata. Marina revisaba su celular, aunque la señal era pésima, y Tiago insistía en que era solo un campamento viejo, que estábamos exagerando. Entonces lo oímos. Una voz débil, arrastrada: «Ayuda, por favor». Era un sonido que parecía lejano, pero demasiado cercano al mismo tiempo, si eso tiene sentido. La fogata chisporroteó, y juro que vi a palidecer al instante. Marina preguntó en voz baja: «¿Lo escucharon, verdad?». Tiago trató de decir que era solo el viento, pero nadie le creyó. Era una voz, sin duda. Gustavo, que siempre era el primero en bromear sobre cualquier cosa, permaneció en silencio. Eso, para mí, fue lo más extraño. Siempre tenía alguna respuesta lista, un chiste o un comentario sarcástico, pero esta vez solo miraba hacia la oscuridad. La voz volvió a escucharse: «Por favor, ayuda». Ahora parecía un poco más lejana, pero seguía demasiado cerca, como si estuviera a unos metros de nosotros. Tiago se levantó de repente y dijo que iba a investigar. Tratamos de detenerlo, pero tomó la linterna y comenzó a caminar hacia el sonido. «No puede ser nada», murmuró, tratando de sonar seguro, pero era evidente que estaba nervioso. Dia y Marina lo llamaron para que regresara, pero no respondió. Después de unos minutos, la luz de su linterna desapareció entre los árboles y nos quedamos los cuatro alrededor de la fogata, en silencio. Era ese tipo de silencio pesado, en el que no sabes si es mejor romperlo o dejarlo así. Marina sostenía su cámara como si fuera un escudo, pero no apartaba la vista de la dirección en la que Tiago había ido. Entonces oímos algo más: pasos. Pero no eran los de Tiago. Eran más ligeros, torpes, como si alguien estuviera tropezando. Cuando los pasos se detuvieron, un nuevo sonido apareció. Era la voz otra vez, pero esta vez estaba tan cerca que parecía venir detrás de nosotros. «Ayuda, por favor». Mi corazón se aceleró, y nadie se atrevió a mirar hacia atrás. Nos quedamos inmóviles un rato, sin saber qué hacer. Nadie quería ir hacia donde estaba Tiago, pero dejarlo solo parecía aún peor. Gustavo tomó un trozo de rama de la fogata, que todavía ardía, y se puso al frente. Nosotros lo seguimos, prácticamente sin opción. Cuando llegamos cerca de la linterna, vimos que estaba tirada en el suelo. Pero también estaba la mochila de Tiago, abierta, a pesar de que él no la había llevado consigo. Eso ya era suficientemente extraño, pero lo que nos dejó helados fue lo que vimos cuando Marina recogió la linterna y apuntó hacia adelante: huellas en el suelo. Eran pequeñas, demasiado pequeñas para ser de Tiago, y se dirigían en sentido contrario a donde él había ido. Por un momento, nadie dijo nada. Solo mirábamos esas marcas, tratando de entender. Marina murmuró que no tenía sentido, y yo no tenía nada que decir. Parecía imposible que alguien descalzo estuviera caminando allí, especialmente con el suelo húmedo y lleno de ramas rotas. Dia comenzó a llamar a Tiago, pero no hubo respuesta. Solo silencio. Gustavo avanzó unos pasos más y se detuvo de repente. «Parece que las huellas terminan aquí», dijo, señalando con la rama. Era cierto. Simplemente desaparecían, como si la persona se hubiera desvanecido en medio del camino. Para ese punto, el miedo ya nos había invadido a todos. Nos quedamos paralizados. Era como si cada uno esperara que el otro tuviera una idea, pero nadie podía pensar en nada. Entonces escuchamos pasos. No eran los de Tiago. Eran más ligeros, torpes, y parecían venir de varios lados al mismo tiempo. «Creo que deberíamos volver al campamento», dijo Gustavo, sin apartar la vista del bosque. Nadie discutió. Comenzamos a caminar rápido, casi corriendo, pero sentía que algo nos seguía. Era como si cada crujido de rama o sonido de hojas fuera más fuerte de lo normal, como si esa cosa quisiera que supiéramos que estaba allí. Cuando llegamos al campamento, todo estaba revuelto. Las tiendas estaban abiertas, nuestras mochilas tiradas en el suelo, y parecía que alguien había revisado todo. Marina comenzó a llorar de nuevo, y Dia trataba de calmarla, aunque era evidente que estaba al borde de perder el control. «¿Dónde está Tiago?»,
Fue todo lo que Gustavo pudo decir. Nadie tenía respuesta. Quería salir de allí, pero al mismo tiempo no podía dejar a Tiago atrás. Fue entonces cuando la voz volvió. «Ayuda, por favor». Esta vez, parecía venir de dentro de la tienda de campaña de Tiago. Gustavo se acercó lentamente, con la linterna temblando en su mano. Cuando abrió la tienda, estaba vacía. Después de eso, no sabíamos qué hacer. Nos quedamos allí, tratando de procesar lo que estaba pasando. Gustavo quería que tomáramos nuestras cosas y nos fuéramos, pero parecía imposible salir en la oscuridad sin saber dónde estaba Tiago. Marina insistía en que debíamos buscarlo más, pero cada vez que la voz aparecía, era más difícil pensar con claridad. «Ayuda». Esta vez sonaba más cerca, pero era imposible saber de dónde venía. Gustavo perdió la paciencia y comenzó a gritar: «Sea quien seas, basta». Entonces escuchamos pasos corriendo. Pero no era solo una persona. Era como si varias se movieran al mismo tiempo en el bosque. Al final, salimos corriendo de allí, dejando casi todo atrás. Regresamos al auto y llamamos a la policía. Al día siguiente, nos avisaron que habían encontrado a Tiago. Estaba deshidratado y lleno de arañazos, pero vivo. Cuando lo visitamos en el hospital, lo que nos contó nos dejó aún más confundidos. Dijo que empezó a escuchar pasos detrás de él poco después de irse y que cuando trató de regresar al campamento, se dio cuenta de que estaba caminando en círculos. Lo peor, según él, fue que escuchaba nuestras voces llamándolo, pero nunca pudo alcanzarnos. «No eran ustedes», dijo con los ojos abiertos de par en par. «Había algo siguiéndome. Solo corrí». Hasta el día de hoy, evita hablar de lo que vio allí, y nosotros tampoco volvimos a tocar el tema. Sea lo que sea que pasó esa noche, sé que no volveré a acampar pronto. Yo tenía 16 años en ese entonces y siempre estábamos inventando tonterías para hacer durante las vacaciones. Ese verano fue especialmente caluroso y la ciudad parecía más aburrida que nunca. Yo, Felipe, Juan y Larisa decidimos hacer una pijamada en casa de Felipe, que estaba cerca de un lugar muy conocido por todos en la escuela, el hospital abandonado. Era el tipo de lugar que con solo mirarlo ya te ponía los pelos de punta. El hospital había cerrado años atrás, después de un misterioso incendio que destruyó el último piso. Desde entonces, solo circulaban historias escalofriantes sobre el lugar. Decían que se podían escuchar voces y ver luces parpadeando por la noche, aunque no hubiera nadie ahí. Claro, nunca habíamos ido realmente. Hasta esa noche. Era cerca de la medianoche y estábamos jugando videojuegos en el cuarto de Felipe cuando Juan sacó la idea: «Vamos al hospital, solo para echar un vistazo rápido. Es la última oportunidad antes de que lo derriben». Me reí, pensando que estaba bromeando, pero siguió insistiendo. Larisa dijo que era una idea estúpida e intentó convencerlo de desistir, pero Juan era de esos que no dejaban una idea hasta lograr lo que querían. Antes de darnos cuenta, ya estaba saliendo por la ventana, diciendo que iría solo si nadie tenía el valor. Larisa y yo nos reímos, pensando que regresaría en cuanto viera el lugar de cerca. Pero no volvió. Esperamos unos 15 minutos, riéndonos y creyendo que Juan intentaba asustarnos, pero el silencio afuera comenzó a ponernos incómodos. Larisa fue la primera en decir algo: «Creo que se está tardando demasiado». ¿Y si le pasó algo? Intenté relajar el ambiente: «Seguro nos está jugando una broma, tranquila». Pero, en el fondo, también empezaba a preocuparme. No podíamos ignorar la mala fama del lugar. Agarramos las linternas de nuestros celulares y decidimos ir tras él. El hospital estaba a unas 3 cuadras de la casa de Felipe y el camino hasta ahí fue silencioso. Cada crujido de una rama o sombra de un árbol hacía que mi corazón se acelerara. Al llegar, la entrada era aún más aterradora de lo que recordaba: portones oxidados, ventanas rotas y un silencio que parecía absorber cualquier ruido. Dentro, el aire estaba pesado, con olor a moho y polvo. El suelo estaba cubierto de vidrios rotos y papeles viejos, y nuestras linternas temblaban al iluminar los interminables pasillos.
Larisa me tomó del brazo, claramente arrepentida de haber venido, y susurró: «Esto está mal, deberíamos llamar a alguien». Pero Felipe, siempre el valiente, respondió: «Tranquila, seguro está por ahí explorando. Lo encontraremos y nos iremos». Quería creerle, pero el hospital tenía un aire raro. Ese tipo de lugar que te hace sentir un escalofrío sin razón aparente. Entonces encontramos la primera pista, la mochila de Juan, tirada en el suelo cerca de la recepción. Dentro solo había una botella de agua y una linterna apagada. Felipe recogió la mochila y dijo: «La dejó aquí para asustarnos». Intentaba actuar tranquilo, pero se notaba que también estaba incómodo. Seguimos caminando por los pasillos, llamando a Juan, pero solo el eco nos respondía. Todo parecía más silencioso de lo que debería. Cuando vimos una puerta abierta al final del pasillo, con una luz tenue saliendo de adentro, nos detuvimos un segundo, indecisos. Era la linterna de Juan, tirada en el suelo. La habitación tenía una cama oxidada y paredes con pintura descascarada. En medio de todo, el celular de Juan estaba sobre la cama, como si alguien lo hubiera colocado ahí a propósito. Larisa entró primero, tomó el celular y miró la pantalla. «Está en la cámara», dijo. Felipe presionó play en el video. Juan aparecía en la misma habitación donde estábamos, mirando a la cámara con una sonrisa nerviosa. «Sé que esto parece una tontería, pero tienen que ver esto», decía. Luego giró la cámara hacia la pared, donde se veía la palabra «Quédate» escrita en letras grandes. Parecía pintura, pero el color era demasiado oscuro, casi negro. El video se cortaba de repente. Larisa dejó el celular a un lado y habló en voz baja, pero firme: «Tenemos que irnos». Felipe intentó mantener la calma y dijo: «Alguien debió hacer esto para asustarnos. Solo es una broma». Pero nadie respondió. Sentía un peso en el aire, como si algo estuviera mal de una forma que no podía explicar. Larisa comenzó a jalarme del brazo, diciendo que no quería quedarse ahí ni un segundo más. Felipe se acercó a la pared y pasó la mano donde estaba escrita la palabra «Quédate». Cuando miró su mano, estaba limpia, sin rastro de pintura ni nada. Nos miró y dijo: «Está seco». «No sé, esto es raro». Antes de que alguien pudiera decir algo más, escuchamos un ruido. Era bajo, pero parecía venir del pasillo, como pasos arrastrándose. Todos nos quedamos paralizados. El sonido se detuvo de repente y el silencio se volvió aún peor. Larisa me sujetó el brazo más fuerte y no sabía si estaba más asustado por lo que oímos o por el hecho de que Felipe se estaba acercando a la puerta para asomarse al pasillo. «No hay nadie», dijo, pero se le notaba nervioso. «Tenemos que encontrar a Juan y salir de aquí», dije, intentando mantener la voz firme, pero mi garganta estaba seca. Decidimos seguir caminando, pero ahora nadie quería ir al frente. El hospital parecía más grande que antes, con cada pasillo llevando a más puertas y más oscuridad. Seguimos avanzando, llamando a Juan, pero parecía que nuestras voces quedaban atrapadas ahí dentro, amortiguadas. Entonces oímos pasos. No eran los nuestros. Venían de algún lugar más adelante, resonando en el pasillo. Larisa me apretó el brazo y susurró: «Hay alguien ahí». Felipe levantó la linterna y de repente vimos una sombra moverse. El corazón casi se me salió del pecho, pero entonces, de la nada, Juan apareció corriendo desde el otro extremo. Estaba jadeando, con el rostro pálido, como si hubiera visto un fantasma. «Tenemos que salir de aquí, ya», gritó casi desesperado. Larisa corrió hacia él, preguntándole qué había pasado, pero él solo repetía: «Hay algo aquí. ¿Me está siguiendo?». Intentamos entender lo que decía, pero estaba temblando y mirando hacia atrás todo el tiempo, como si esperara que algo saliera de la oscuridad. Felipe trató de calmarlo: «¿Estás bien? ¿Qué viste?». Pero Juan solo negaba con la cabeza, incapaz de explicar. «No puedo explicarlo, solo, por favor, vámonos». Fue entonces cuando escuchamos el ruido de nuevo. Algo arrastrándose, viniendo hacia nosotros. Larisa empezó a llorar mientras me tiraba del brazo, y esta vez nadie discutió. Corrimos por el pasillo sin mirar atrás, siguiendo el camino de regreso como pudimos.
Cuando finalmente salimos del hospital, Juan se desplomó en el suelo, jadeando, y dijo algo que aún me da escalofríos: fuera lo que fuera, no quería que saliéramos. Después de salir del hospital, nadie dijo nada por varios minutos. Todos estábamos parados en la acera, intentando recuperar el aliento y entender qué acababa de pasar. Juan seguía en estado de shock y Larisa no dejaba de mirar hacia atrás, como si esperara ver algo siguiéndonos. ¿Qué viste ahí dentro?, le pregunté. Tardó un poco en responder, pero cuando finalmente habló, su voz temblaba. No sé qué era. Solo sé que estaba oscuro, y sentí que había alguien ahí. Pero no era una persona. No podía verlo bien, pero parecía que me estaba observando, esperando que hiciera algo. Decidimos regresar a la casa de Felipe e intentar olvidar lo ocurrido. Nadie quiso hablar mucho sobre lo que pasó, y Juan no explicó nada más. Al día siguiente, al revisar mi celular, vi mensajes de Juan en el grupo. Decía que no quería hablar más del hospital y que iba a borrar el video que grabó. Dijo que solo quería olvidar todo. Hasta el día de hoy, no sé qué pasó realmente ahí dentro. Nunca volví a ese lugar, pero a veces, cuando pienso en esa palabra escrita en la pared y en la forma en que Juan miraba hacia atrás, siento un extraño escalofrío, como si algo hubiera quedado ahí, esperando. O tal vez hubiera salido con nosotros. En ese entonces, tenía 16 años y vivía en un barrio tranquilo donde todos se conocían, o al menos fingían hacerlo. Era un viernes de otoño, y el plan era simple: pasar la noche con amigos, películas, pizza y quizá algunas historias de terror para darle un toque emocionante a la madrugada. El lugar elegido fue la casa de Matías, uno de nuestros amigos, ya que sus padres estaban de viaje. Su casa tenía esa vibra acogedora, pero un poco apartada, al final de una calle sin salida. Recuerdo que el clima era fresco, con ese viento frío que hacía bailar las hojas secas en la acera. Éramos 6 en total, cada uno con su cobija, esperando que la noche fuera larga y divertida. En ese momento, todo parecía perfecto. Comenzamos la noche con palomitas y un clásico de terror, pero las risas y bromas eran tan fuertes que apenas prestábamos atención a la película. Cerca de las 10 de la noche, noté por primera vez al vecino. El señor Claudio, como lo llamábamos, era ese tipo de hombre que siempre saludaba al pasar, intercambiaba unas cuantas palabras y parecía amable. Vivía al otro lado de la calle y siempre había estado por ahí, así que no le di mucha importancia cuando vi su silueta caminando por la acera. Pero había algo extraño. Caminaba despacio, mirando directamente hacia la casa de Matías y repetía el trayecto. Quizá era mi paranoia, pero parecía que estaba intentando escuchar algo o mirar a través de las ventanas. Lo comenté con el grupo, pero todos se rieron diciendo que había visto demasiadas películas de terror. Sin embargo, algo en su actitud me incomodaba. Después de varias vueltas del señor Claudio, pensé que se había ido. Intentamos volver a la normalidad, pero la sensación de que algo andaba mal comenzó a crecer. Durante una pausa para buscar más comida, fui a la cocina y noté algo extraño en la ventana del patio. Parecía haber una marca de mano en el vidrio. Era sutil, pero estaba ahí, como si alguien hubiera tocado la ventana desde afuera. Llamé a Matías, y él llegó a la cocina bromeando, diciendo que seguramente estaba imaginando cosas. Pero tan pronto como lo vio, se quedó en silencio. Limpió el vidrio con un trapo, tratando de no alarmar a los demás, y volvimos a la sala como si nada. Intenté olvidarlo, pero mi corazón ya latía con fuerza. Las cosas se pusieron aún más raras cuando el perro de Matías, un mestizo llamado Bizcocho, empezó a ladrar descontroladamente hacia la puerta trasera. No era de los que ladran sin razón, así que todos nos pusimos en alerta. Decidimos salir a revisar, ya que no podíamos ignorar el ruido afuera. Con linternas en mano, abrimos la puerta lentamente y vimos nada. Solo el viento arrastrando hojas por el patio. Pero cuando iluminamos el suelo, vimos huellas. Huellas frescas que venían del césped y terminaban justo en la puerta. Lo más extraño era que no había señales de que la persona hubiera regresado o continuado hacia otro lado. En ese momento,
todos empezamos a mirarnos con nerviosismo. Había alguien ahí, y nada de eso tenía sentido. Regresamos adentro y cerramos con llave todas las puertas y ventanas. Para ese punto, nadie reía ni hacía bromas. La tensión era palpable. Matías intentaba mantener la calma, diciendo que probablemente era alguien del barrio jugando una broma o algún borracho perdido, pero su rostro delataba que estaba tan asustado como nosotros. Me senté en el sofá, intentando organizar mis pensamientos, pero cada pequeño ruido parecía más fuerte, más cercano. Fue entonces cuando escuchamos un sonido que nos dejó congelados, un leve rasguño en la puerta trasera, como si alguien estuviera intentando girar la manija. El silencio que siguió fue ensordecedor. Bizcocho estaba parado en el pasillo, gruñendo bajito, con el pelaje erizado. Nos quedamos ahí, mirándonos sin saber qué hacer. Finalmente, Lucas, el más valiente del grupo, o el más terco, agarró un bate de béisbol que estaba apoyado en una esquina de la sala y se dirigió a la cocina. Lo seguimos de cerca, con pasos lentos y la mirada fija en la puerta trasera. Cuando corrió la cortina de la pequeña ventana, no había nada. Ni huellas, ni sombras, nada que explicara el ruido. Debe haber sido el viento, dijo, tratando de sonar tranquilo, pero era evidente que ni él creía en sus propias palabras. Tras el susto, volvimos a la sala, pero nadie podía concentrarse en la película. Decidimos encender todas las luces de la casa y vigilar cualquier movimiento afuera. El ambiente estaba tenso, como si algo invisible estuviera acechando. Cerca de la medianoche, mientras conversábamos nerviosamente, escuchamos pasos. Sí, pasos. Esta vez no era algo sutil o lejano. Era el sonido claro de alguien caminando en el porche delantero, cerca de la puerta principal. Nadie tuvo el valor de comprobarlo. Matías sugirió mirar por la ventana, pero antes de que alguien se moviera, escuchamos 3 golpes secos en la puerta. El golpe fue tan fuerte que Bizcocho empezó a ladrar como loco. Todos nos encogimos en el sofá, tratando de decidir qué hacer. Lucas agarraba el bate con tanta fuerza que parecía que lo iba a romper. Finalmente, Matías respiró hondo, encendió más luces y miró por la mirilla de la puerta. Retrocedió de inmediato, pálido. «Es el señor Claudio», dijo en un susurro, como si no quisiera que el hombre lo escuchara. Por alguna razón, eso no nos tranquilizó. ¿Por qué un vecino estaría ahí, en plena noche, golpeando así? Matías dudó, pero terminó destrabando la puerta y la abrió apenas una rendija. Antes de que pudiera decir algo, el señor Claudio preguntó, con una sonrisa extraña en el rostro, ¿todo bien aquí adentro? Escuché unos ruidos raros. La forma en que lo dijo sonaba mal. Su tono era demasiado calmado, casi como si estuviera burlándose. Matías tartamudeó una respuesta cualquiera, diciendo que todo estaba bien y que los ruidos seguramente habían sido del perro. El señor Claudio se quedó parado, mirando hacia adentro por esa pequeña rendija. Su sonrisa no parecía de alguien preocupado, sino algo más incómodo, casi depredador. Entonces, inclinó un poco la cabeza y dijo algo que nos heló: no deberían dejar las puertas traseras abiertas así. Nunca se sabe quién podría entrar. Matías cerró la puerta de golpe, asegurando todas las cerraduras. Nos miramos, tratando de entender qué significaba eso. Corrimos a la cocina, donde estaba la puerta trasera. Y, para nuestro horror, estaba abierta. Juro que recordaba haberla cerrado con llave y nadie más había ido hasta ahí. Lucas sostenía el bate como si fuera un escudo, mientras Matías buscaba desesperadamente algo más útil para defendernos. Fue entonces cuando escuchamos pasos, dentro de la casa. No eran fuertes, pero tampoco eran los nuestros. Eran lentos y pesados, como si quien fuera estuviera acercándose deliberadamente. Los pasos venían del pasillo que conducía a las habitaciones, y nos quedamos quietos, mirándonos sin saber qué hacer. Matías, tras muchas insistencias, tomó el bate y fue al frente, mientras Lucas iluminaba el camino con su celular. Lo seguimos en silencio, con el corazón a punto de estallar. Al llegar al final del pasillo, notamos que la puerta del cuarto de huéspedes estaba entreabierta. Ni siquiera recordaba que esa puerta estuviera así, susurró Matías,
nervioso. Empujó la puerta con el bate y el cuarto parecía normal a primera vista. Pero la ventana estaba abierta, a pesar de que la habíamos revisado antes. ¿Será que alguien entró por aquí?, preguntó alguien en un tono bajo que resonó como un eco en el silencio. Mientras tratábamos de entender qué pasaba, un ruido leve, casi como un susurro, vino del patio. No era una risa ni un grito, pero nos dejó los pelos de punta. Corrimos de regreso a la sala y cerramos todas las puertas y ventanas nuevamente. Para ese punto, nadie hablaba. Decidimos llamar a la policía, y cuando llegaron, dijeron que vieron al señor Claudio sentado en su porche, mirando hacia nuestra casa con una expresión tranquila, casi indiferente. Revisaron el patio y los alrededores, pero no encontraron nada fuera de lo común, aparte de las huellas que seguían ahí, pero no llevaban a ningún lugar. Después de eso, nunca volvimos a mirar al señor Claudio de la misma manera. Quizás solo estaba curioso esa noche, pero algo en todo eso parecía terriblemente mal. Hasta el día de hoy, pienso en esa sensación de estar siendo observado y me pregunto si no era algo más. Yo tenía 14 años y estaba disfrutando las vacaciones de verano con mis amigos. Mi casa era el punto de encuentro porque tenía una piscina en el patio y a mis padres no les importaba que el grupo estuviera allí. Esa noche estábamos simplemente relajados, yo, Pedro, Carol, Luisa y Felipe. Era uno de esos días calurosos en los que el agua de la piscina parece el mejor lugar del mundo. El patio estaba oscuro como siempre por la noche, con las luces de la piscina iluminando lo justo y necesario. Nos reíamos y jugábamos, sin pensar en nada raro, solo en divertirnos. De repente, Luisa se detuvo y preguntó, ¿escucharon eso? Nos quedamos en silencio un segundo, y entonces llegó el ruido, un crujido en los arbustos cerca de la cerca. Carol rió y dijo, debe ser el viento o algún gato, tratando de calmarnos. Felipe salió del agua diciendo que iba a ver qué era. Agarró su celular para usarlo como linterna y caminó despacio hacia los arbustos. Nos quedamos esperando, algo tensos, pero volvió riendo, no hay nada aquí, están paranoicos. Todos nos relajamos y volvimos a la piscina, pero yo no podía ignorar ese sonido. Parecía diferente, ¿saben? No era solo el viento. Tratamos de seguir disfrutando, pero algo había cambiado. Ya no era tan divertido como antes. Pedro soltó un chiste, pero nadie se rió de verdad, solo esas risas forzadas de quien intenta ignorar lo que siente. Sin darme cuenta, empecé a mirar los arbustos, como si algo allí me llamara la atención. El silencio ahora se sentía mucho más pesado de lo que debería. El ruido había parado, pero eso no trajo el alivio que esperábamos. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, y aunque nadie lo decía, todos parecíamos sentir lo mismo. Entonces Felipe miró hacia la cerca y dijo, muy serio, ¿hay alguien ahí? Todos volteamos al mismo tiempo, y ahí estaba. Una sombra quieta entre los arbustos, justo donde la luz de la piscina no llegaba. No se veían detalles, solo la silueta de alguien parado, observando. Nadie dijo nada durante unos segundos y el silencio hizo que todo se sintiera aún más extraño. Finalmente, Carol dijo, tal vez sea un vecino o alguien perdido, pero su voz sonaba débil. La verdad era que nada en esa escena tenía sentido. Esa persona no se movía, no hablaba, solo estaba allí, inmóvil. Sentí un frío en el estómago que no era por el agua. Nos quedamos mirando esa sombra, sin saber qué hacer. Pedro fue el primero en romper el silencio. Están bromeando, ¿no? Seguro es alguien que quiere asustarnos. Pero nadie se movió para confirmarlo. Felipe, que antes parecía el más valiente, ahora estaba tan confundido como todos nosotros. La sombra seguía allí, inmóvil, como si nos estuviera analizando. Traté de decir que deberíamos entrar a la casa, pero mi voz no salía. No tenía sentido. Si fuera un vecino o alguien perdido, ¿por qué no hablaba? ¿Por qué solo se quedaba ahí, sin hacer nada? Luisa, que siempre fue la más asustadiza, empezó a llorar en voz baja. No me gusta esto, chicos. Vamos a entrar, dijo temblando.
Eso fue suficiente para que Pedro caminara hacia la puerta de vidrio que daba a la sala. Voy a llamar a mi papá. En el momento en que empezó a salir de la piscina, la sombra dio un paso adelante. Fue solo un paso, pero fue suficiente para que todos notáramos que venía hacia nosotros. Pedro se quedó congelado, y nadie sabía si correr o quedarse allí. Pedro dio un paso atrás, todavía mojado, y se quedó parado al lado de la piscina. La sombra seguía avanzando despacio, sin prisa, como si quisiera provocarnos. Fue entonces cuando pudimos distinguir algunos detalles. No era una silueta cualquiera. Parecía alguien muy alto, con hombros anchos, pero su forma de caminar era extraña, como rígida, casi calculada. Traté de gritar algo, tal vez preguntar quién era, pero mi voz no salía. Felipe, que hasta ese momento había sido el más valiente, tomó a Carol del brazo y murmuró: «Entremos ahora». Nos movimos despacio para salir de la piscina. La sombra se detuvo de repente, como si hubiera percibido nuestro movimiento. Se quedó completamente inmóvil otra vez, pero ahora parecía aún más cerca. La luz de la piscina iluminaba un poco el suelo, y alcanzamos a ver los pies de esa cosa, o mejor dicho, la ausencia de ellos. Era como si no tocara el suelo, pero aún así, hacía ruido al caminar. Entonces Luisa comenzó a gritar. Salió corriendo hacia la casa, y su grito fue suficiente para romper la parálisis que sentíamos. Pedro y yo salimos detrás, mientras Felipe intentaba arrastrar a Carol, que parecía petrificada por el miedo. Corrimos hacia adentro y cerramos la puerta de vidrio con llave. Nos quedamos ahí, sin saber qué hacer. Luisa no dejaba de llorar, y Pedro repetía una y otra vez: «Esto no está bien, esto no está bien». Miré hacia afuera y vi que esa cosa seguía allí, parada en el mismo lugar, pero ahora parecía más cerca. «Tenemos que llamar a alguien», dije, pero no había señal en el celular. Felipe dio un paso atrás y dijo: «Cierren todas las puertas, rápido». Nos dividimos por la casa, cerrando todo lo que podíamos, mientras Felipe seguía mirando la puerta de vidrio. Cuando terminamos de cerrar todo, volvimos a la sala y nos quedamos juntos. Nadie decía nada. De repente, escuchamos pasos en el patio, pero no eran pasos normales, eran lentos, como si alguien caminara descalzo sobre el césped mojado. Carol me miró y dijo: «Esto no es normal, algo anda mal». Fue entonces cuando las luces de la piscina se apagaron, y todo quedó en completa oscuridad. No podíamos ver nada afuera. Solo escuchábamos los pasos, cada vez más cerca. Luisa se tapó los oídos, y yo solo pensaba que eso no podía ser una persona. De repente, los pasos se detuvieron. Nos quedamos en silencio, escuchando nuestras propias respiraciones. Nadie quería moverse. Pedro se acercó a la puerta de vidrio y se quedó ahí, tratando de ver algo. Entonces, se oyó un golpe fuerte, como si alguien golpeara el vidrio con fuerza. Todos gritamos y corrimos hacia el otro lado de la sala. Felipe trató de encender las luces, pero no regresaron. No hubo otro golpe, pero el silencio que quedó después era aún peor. Pedro volvió a mirar, y vi cómo su rostro se puso completamente pálido. «Ya no está ahí», dijo. Miramos todos por la ventana, pero el patio estaba vacío. No había nada en los arbustos, nada en el césped. Nos quedamos encerrados en la sala hasta el amanecer. Nadie pudo dormir. Cuando finalmente tuvimos el valor de salir, el patio parecía normal. No había señales de nadie, ni marcas en el césped. Era como si nada hubiera pasado. Mis padres llegaron más tarde y pensaron que habíamos exagerado, pero hasta el día de hoy ninguno de nosotros puede explicar lo que vimos. Después de esa noche, nunca volví a quedarme en el patio por la noche. Y, sinceramente, espero nunca descubrir qué o quién estuvo allí. Nunca pensé que escribiría algo así aquí, pero después de lo que pasó aquella noche, necesito sacarlo de mi mente. Fue hace unos 2 meses, cuando un grupo de amigos y yo decidimos alquilar una cabaña en un bosque aislado. Era un fin de semana normal, sin nada especial planeado, solo relajarnos y desconectarnos. La cabaña parecía un sueño en el sitio web, acogedora,
rodeada de árboles y con una chimenea que prometía hacer las noches más agradables. Llegamos por la tarde, llenos de entusiasmo, y la vista era realmente hermosa. Pero, tan pronto como estacionamos el coche y bajamos a explorar el lugar, algo ya se sentía extraño. No sé cómo explicarlo exactamente, pero ¿sabes esa sensación de que algo está mal, aunque no haya una razón aparente? Después de descargar las maletas, decidimos dar un paseo por la propiedad antes de que oscureciera. Fue entonces cuando vimos las esculturas en los árboles. No eran cosas bonitas como corazones tallados o iniciales de parejas. Eran símbolos que ninguno de nosotros reconocía, grabados con una precisión casi obsesiva. Parecían algo tribal, pero al mismo tiempo tenían una vibra macabra. Algunos amigos se rieron, diciendo que debía ser algún tipo de arte local o algo hecho por gente aburrida, pero yo me sentí incómodo. No era solo el aspecto de los símbolos, sino el lugar donde estaban. Cada árbol con estos grabados estaba posicionado en un círculo perfecto alrededor de la cabaña, como si marcaran un límite. No hablamos mucho de eso en el momento, pero se notaba que todos estábamos un poco inquietos. Cuando cayó la noche, todo se volvió aún más raro. La cabaña era pequeña, así que organizamos todo rápidamente. Preparamos una cena sencilla, conversamos, y la tensión por los símbolos comenzó a disiparse. Pero no del todo. De vez en cuando, alguien miraba por la ventana, como si estuviera comprobando algo. Afuera, todo era una completa oscuridad, excepto por la luz de la luna que iluminaba los árboles. Fue entonces cuando escuchamos el primer sonido extraño. Era bajo, casi como un murmullo, pero lo suficiente para hacernos detener lo que estábamos haciendo. «Debe ser el viento», dijo alguien, pero no lo parecía. Era más continuo, como un zumbido lejano. Uno de nosotros intentó abrir la puerta para mirar afuera, pero todos gritamos, «no». Nadie quería admitirlo, pero estábamos aterrorizados. El sonido se fue acercando. No era fuerte, pero era persistente, como si alguien o algo se acercara, susurrando palabras que no podíamos entender. Cerramos todas las ventanas y puertas, aunque sabíamos que eso no ayudaría mucho. Quedarnos a oscuras no parecía una buena idea, así que dejamos todas las luces encendidas y nos sentamos juntos en la sala. Intenté distraerme con el teléfono, pero no había señal de internet y la batería estaba casi agotada. No sé cómo describir la sensación, pero era como si algo allá afuera estuviera observándonos. ¿Lo peor? De repente, los susurros se detuvieron. El silencio fue aún más insoportable que los ruidos, porque cada segundo sentíamos que algo estaba a punto de suceder. Después de lo que pareció una eternidad en silencio, alguien sugirió que deberíamos dormir, como si ignorar todo hiciera que desapareciera. Obviamente, nadie quería realmente irse a las habitaciones, así que improvisamos un campamento en la sala. Juntamos los colchones, las mantas y tratamos de convencernos de que, si permanecíamos juntos, estaríamos a salvo. Pero, ¿cómo se duerme después de algo así? Recuerdo estar mirando el techo, intentando escuchar cualquier sonido afuera. Fue entonces cuando oí pasos. Lentos, arrastrados, como si alguien estuviera caminando alrededor de la cabaña. No tuve el valor de decir nada, solo recé para que fuera cosa de mi imaginación. Hasta que alguien más, de repente, preguntó, ¿escucharon eso? Mi corazón casi se salió del pecho. Los pasos se hicieron más claros, circulando la casa. De vez en cuando, parecía que se detenían cerca de la puerta o las ventanas, pero nadie tenía el valor de asomarse. Lo peor fue cuando escuchamos algo raspar la madera, como si estuviera arañando las paredes por fuera. No era un animal, eso tenía una cadencia, como si estuviera dibujando algo. Uno de mis amigos perdió la paciencia y corrió hacia la ventana para mirar. Intentamos detenerlo, pero ya estaba abriendo la cortina. Se quedó paralizado. ¿Qué fue? ¿Qué viste?, preguntó alguien, pero él solo sacudió la cabeza y dijo, nada. Aún así, su expresión decía lo contrario. Estaba pálido y parecía que apenas podía respirar. El ambiente se volvió aún más tenso después de eso. Nadie le creyó cuando dijo que no había visto nada. Estaba visiblemente incómodo,
temblando un poco mientras volvía con nosotros. Decidimos apagar las luces para ver si eso hacía que lo que estuviera afuera se detuviera. En ese momento, quedarnos en la oscuridad parecía menos aterrador que seguir expuestos. Tan pronto como todo se apagó, los sonidos regresaron. Primero los pasos, luego esos susurros extraños. Pero esta vez, parecían venir de todas direcciones, como si nos estuvieran rodeando. De repente, algo golpeó la puerta. No fue un golpe normal, fue más como un impacto seco, como si hubieran lanzado algo contra ella. Nos quedamos paralizados, sin saber qué hacer. Uno de mis amigos empezó a murmurar que deberíamos salir de allí, pero ¿cómo? Afuera estaba oscuro, no teníamos idea de qué era eso, y la cabaña era lo único entre nosotros y lo que estuviera allá afuera. Después de algunos golpes más, el ruido se detuvo. Nadie se movió. Solo el sonido de nuestras respiraciones pesadas llenaba el silencio. Entonces nos dimos cuenta de algo más, los susurros ya no venían de afuera. Parecían estar dentro de la cabaña. En ese momento, todos entendimos que algo estaba terriblemente mal. Los susurros, que antes parecían lejanos, ahora se escuchaban como si vinieran de las paredes, del piso, de todas partes. Uno de mis amigos encendió la linterna de su celular y comenzó a iluminar los rincones de la sala, pero no había nada allí. Sin embargo, la sensación de estar siendo observados no desaparecía. El aire estaba denso, pesado, como si costara respirar, y entonces apareció un olor extraño. Era una mezcla entre madera quemada y tierra húmeda, algo que solo aumentó nuestra incomodidad. Miramos por la ventana, intentando encontrar alguna señal de lo que ocurría afuera, y fue entonces cuando lo notamos. Los símbolos en los árboles parecían más profundos, más definidos. Como si alguien nos hubiera reforzado desde la última vez que los vimos. Alguien propuso correr hacia el coche e irnos de inmediato, pero una rápida mirada al exterior nos hizo descartar esa idea. Las sombras de los árboles parecían haberse acercado a la cabaña, y el camino hacia el coche estaba completamente oscuro, como si la distancia se hubiera alargado inexplicablemente. Nadie podía explicar qué estaba pasando, pero todos sentíamos lo mismo, salir de allí no iba a ser sencillo. Entonces, las luces de la cabaña comenzaron a parpadear. No era como cuando la energía falla, era algo más intencionado, como si alguien estuviera manipulándolas deliberadamente. Afuera, el silencio seguía siendo absoluto. Nadie se atrevía a moverse. Nos quedamos sentados en la sala, en completo silencio. Nadie decía una palabra, como si temiera que cualquier sonido pudiera atraer aquello que estaba allá afuera o adentro. Los susurros volvieron, esta vez más altos, más claros, como si estuvieran tratando de comunicarse con nosotros. Uno de mis amigos intentó grabar el sonido con su celular, pero el aparato no encendía. De hecho, ninguno de nuestros celulares funcionaba. No había señal, las baterías se agotaban rápido y las linternas titilaban o se apagaban solas. Cada minuto que pasaba, el tiempo parecía alargarse más y más, y el miedo crecía como una sombra que no podíamos escapar. Cuando comenzaron a golpear la puerta nuevamente, todos nos levantamos de golpe. Los golpes no eran violentos, pero eran firmes, rítmicos, como si alguien estuviera esperando que le abrieran. Nadie tuvo el valor de acercarse a la puerta. Nos quedamos inmóviles, mirándola fijamente, mientras el eco de los golpes resonaba en la cabaña. De repente, cesaron. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Era tan profundo que incluso nuestras respiraciones se sentían ensordecedoras. Nadie sabía qué hacer, así que decidimos esperar. Aguantar hasta que el amanecer trajera algo de alivio. Cuando el sol finalmente empezó a iluminar la cabaña, todo cambió. El aire parecía más ligero, el silencio menos opresivo. Miramos por las ventanas y lo que vimos nos dejó aún más confundidos. Los árboles estaban exactamente como al llegar, y los símbolos en sus troncos eran apenas visibles, desgastados. Como si hubieran estado allí durante décadas. El coche estaba en el mismo lugar, el camino completamente despejado, como si nada hubiera pasado. Salimos de la cabaña lo más rápido que pudimos, sin mirar atrás. Nadie quería quedarse ni un segundo más en ese lugar. Hasta hoy,
ninguno de nosotros puede explicar lo que pasó esa noche. Intentamos hablar del tema después, pero cada vez que lo hacemos, esa misma sensación de incomodidad regresa, como si algo no quisiera que recordáramos. Nunca volvimos a ese lugar, y con solo pensar en lo ocurrido, un escalofrío me recorre la espalda. Antes no creía en estas cosas, pero después de aquella noche, ya no estoy tan seguro. Nunca fui de creer en cosas extrañas, ¿sabes? Siempre fui el tipo de persona práctica, de los que dicen si no se puede ver, no es real. En ese entonces, tenía 22 años, vivía en la ciudad y compartía un departamento con mi mejor amigo, Leo. Íbamos juntos a la universidad y teníamos una rutina, todos los viernes, después de una noche de fiesta o una maratón de series. Parábamos en una tienda de conveniencia cerca de casa para comprar algo de comer antes de regresar. Era casi como un ritual. Esa noche todo parecía normal. La tienda estaba iluminada como siempre, y el señor del mostrador, un viejito con un bigote simpático, nos saludó con un gesto perezoso mientras jugaba solitario en una computadora vieja detrás del mostrador. Agarramos refrescos, unas bolsas de papas y uno que otro chocolate. Nada fuera de lo común hasta que salimos de la tienda. Mientras cruzábamos el estacionamiento, noté un auto estacionado en una esquina, con el motor encendido y las luces bajas. Era un sedán viejo, negro, con algunos golpes en los laterales. Al principio no le di mucha importancia, solo pensé que alguien estaba esperando a alguien. Subimos a nuestro auto, un Gol blanco que hacía más ruido que velocidad, y salimos como siempre. Pero después de unos 5 minutos de manejar, vi por el retrovisor que ese mismo sedán nos estaba siguiendo. Al principio pensé, coincidencia, seguro va en la misma dirección. Pero cuando tomamos la primera curva sin usar la direccional y el auto siguió detrás de nosotros, empecé a sentirme inquieto. Leo también lo notó. ¿Te diste cuenta?, preguntó señalando el retrovisor. A partir de ese momento, todo cambió. Intenté convencerme de que era paranoia, pero la sensación era imposible de ignorar. El auto siempre estaba ahí, pegado, manteniendo exactamente el mismo ritmo que el nuestro. Cuando disminuíamos la velocidad, él también lo hacía. Cuando acelerábamos, hacía lo mismo. Leo sugirió que cambiáramos la ruta para probar si realmente nos seguía. Giramos a la izquierda en una calle más pequeña, llena de topes, y el auto nos siguió como una sombra. El radio tocaba alguna canción cualquiera, pero nadie prestaba atención. El silencio dentro del auto era casi tangible, y mi corazón empezó a latir más rápido. Esto está muy raro, dije. Leo asintió, pero ninguno sabía exactamente qué hacer. Las cosas se pusieron aún más extrañas. Giré bruscamente para intentar despistar al auto, entrando en una zona que nunca habíamos explorado antes. Las calles estaban mal iluminadas, y todo parecía más aislado con cada metro que avanzábamos. Sin darnos cuenta, nos alejamos de la ciudad y terminamos en una especie de camino desierto, con maleza a ambos lados. El sedán seguía pegado, ahora con las luces altas encendidas, cegando el retrovisor. Leo intentó usar su celular para llamar a la policía, pero el servicio simplemente desapareció. Sin señal, dijo, con la voz más tensa que jamás le había oído. Esa frase pareció resonar en el auto, aumentando el peso del silencio y del miedo. Intentaba mantener la calma, pero mis manos estaban sudando en el volante y cada curva parecía empeorar la situación. El sedán, ahora tan cerca que podía escuchar el motor rugir, aceleraba agresivamente, parpadeando las luces como si quisiera intimidarnos. ¿Qué quiere este loco?, gritó Leo, mirando por el vidrio trasero. No tenía respuesta. Solo sabía que necesitábamos salir de ahí, pero el camino parecía interminable, con el mismo escenario oscuro y vacío repitiéndose una y otra vez. Decidí acelerar, aunque sabía que nuestro Gol no era rival para ese sedán. El motor se quejaba, pero logramos ganar algo de distancia, o al menos eso creí. De repente, el sedán hizo algo que me dejó helado. Aceleró de golpe, como si fuera a chocarnos, pero en el último segundo se desvió, adelantándonos a toda velocidad. Pensé que se iría,
pero frenó bruscamente unos metros más adelante, bloqueando el camino. Leo y yo nos miramos, con el pánico reflejado en nuestras caras. ¿Y ahora qué?, susurró, casi sin voz. Antes de que pudiera responder, la puerta del sedán se abrió lentamente. Una silueta salió, alta y con una postura rígida, pero su rostro estaba oculto en la oscuridad. La forma en que caminaba hacia nosotros, con pasos firmes y controlados, me hizo sentir que algo terrible estaba por suceder. La figura se detuvo a pocos metros de nuestro auto, iluminada únicamente por los faros altos que seguían encendidos. No se podía ver su rostro, pero los hombros anchos y su postura inmóvil eran suficientes para intimidar. «Da marcha atrás», gritó Leo, casi saltando del asiento del copiloto. Y eso fue lo que hice. Metí reversa y pisé el acelerador, pero nuestro Gol, viejo como era, parecía tardar una eternidad en moverse. Mientras retrocedíamos, la figura empezó a caminar más rápido, como si supiera que estábamos tratando de escapar. Fue entonces cuando noté algo que me heló por completo. Sostenía un objeto en la mano. No podía distinguirlo bien, pero parecía una barra de metal o algo igual de amenazante. «Ygira a la derecha, hay una entrada ahí», señaló Leo hacia un camino de tierra apenas visible. Sin pensarlo, giré el volante y nos metimos en esa vía improvisada, con las llantas levantando polvo y piedras por todos lados. Por un momento, el sedán quedó atrás, pero no pasó mucho tiempo antes de escuchar nuevamente el sonido de su motor. Nos estaba siguiendo por la estrecha senda, con los faros iluminando de forma irregular el camino frente a nosotros. El lugar era aún más aislado, con árboles densos a ambos lados que parecían cerrarse sobre el auto. Cada bache en el suelo hacía que el carro temblara violentamente, y el miedo de quedarnos atrapados ahí solo aumentaba. «Esto no puede estar pasando», murmuré, más para mí mismo que para Leo. Pero estaba pasando. Y no parecía que fuera a terminar pronto. El peor momento llegó cuando el camino terminó en un claro. Era un campo abierto, rodeado de árboles altos que se balanceaban con el viento, produciendo un sonido inquietante. El sedán se detuvo a pocos metros detrás de nosotros, pero esta vez nadie bajó de inmediato. Los faros permanecieron encendidos, iluminando nuestro auto como si fuéramos el centro de atención en un escenario. El silencio era ensordecedor. Leo volvió a intentar usar su celular, desesperado por encontrar señal, pero no tuvo suerte. Apagué el motor, intentando pensar en algo, cualquier cosa. Correr. Esperar. ¿Qué demonios quería esa persona? El sonido de una puerta abriéndose rompió el silencio. Esta vez, 3 figuras bajaron del sedán. Se movían con la misma postura rígida y en perfecta sincronía, como si cada paso estuviera ensayado. Mi corazón se aceleró como nunca antes. No dijeron nada, simplemente se quedaron ahí, observándonos. Fue entonces cuando noté que cada uno llevaba algo en las manos. El primero sostenía una barra de metal, el segundo una cuerda, y el tercero, no podía distinguirlo bien, pero era algo pesado. El aire dentro del auto se volvió sofocante. Leo empezó a sudar frío y dijo algo que me heló aún más: «Tenemos que salir de aquí ya, no importa cómo». Intenté encender el auto, pero el motor falló. 1, 2, 3 veces. El sonido seco de la ignición era como un grito en medio de aquel silencio opresivo. Las figuras comenzaron a avanzar, cada vez más cerca, y mi desesperación creció. El camino parecía dividirse en dos, y ambas opciones eran malas. Una seguía hacia el bosque, apenas lo suficientemente ancha para que pasara el auto, y la otra conducía a una carretera de tierra que desaparecía en la oscuridad. Elegí la carretera. Aceleré como si mi vida dependiera de ello, porque en ese momento parecía que sí. Por unos minutos, el sedán desapareció de nuestro retrovisor. «Creo que los despistamos», dijo Leo, aunque su voz seguía temblando. Pero no me atreví a relajarme. Algo en el ambiente seguía sintiéndose mal, como si el peligro no se hubiera ido realmente. La carretera nos llevó a un pequeño pueblo, prácticamente desierto. Algunas luces en las casas estaban encendidas, y eso nos dio una extraña sensación de alivio. Estacioné el auto cerca de un poste de luz y apagué el motor, intentando recuperar la calma.
Nos quedamos ahí por unos minutos, observando a nuestro alrededor. No había señales del sedán, ni el sonido de su motor. Decidimos bajar y buscar ayuda. Tocamos la puerta de una casa y un hombre mayor nos atendió. Su expresión era amable al principio, pero cambió cuando le contamos lo que había pasado. Se puso serio y nos dijo algo que me persigue hasta el día de hoy: no debieron haber tomado ese camino de noche. La gente de aquí lo evita desde hace años. No nos explicó por qué. Solo nos ofreció quedarnos en su casa hasta que amaneciera. Aceptamos, aunque sabía que esa noche no iba a olvidarla jamás. Hasta el día de hoy, cada vez que veo unos faros en el retrovisor, un escalofrío recorre mi espalda.